Muy bien, bueno, en este vídeo lo he tenido que hacer un poco de prisa porque tenemos el problema de que tenemos hoy clase. Pero bueno, rápidamente vamos a ver. En las vacunas lo que pretende es convertir una primoinfección en una situación que el sistema inmune lo considere una reinfección. Es decir, haya tenido un contacto previo que no sea con el agente infeccioso, sino en lugar de ello con una modificación del agente infeccioso. Yo lo divido en dos grandes tipos de vacunas. Una que llamo replicativas. Replicativas son aquellos microorganismos que pueden multiplicarse, que por tanto pueden hacer una infección que dure días, pero muy tenue, atenuada se llama, y que además sea capaz de, si es un agente que es capaz de infectar células, como virus o bacterias intracelulares, que sea capaz de hacerlo. Eso se llaman vacunas atenuadas. Pues por ejemplo, está la triple vírica o una vacuna que se llama BCG, es decir, hay algunas. Otras veces es lo mismo, pero realmente no está atenuada, sino que hay una manipulación genética, de manera que creamos unos virus que se llaman quiméricos, como veremos, en donde no es un virus que realmente exista, sino que se hace en el laboratorio, juntando dos virus. Pues, por ejemplo, eso ocurre en la vacuna, que ninguna de las dos está en calendario vacunal, como dengue o rotavirus. Y luego, por el contrario, están aquellos microorganismos que son no replicativos, es decir, que no son capaces de multiplicarse. La primera que se llaman microorganismos inactivados, en que las virus o las bacterias están muertas. Pues, por ejemplo, lo que ocurre en gripe o en hepatitis A, más o menos. En gripe hay excepciones, en hepatitis A, desde luego, es así. A veces lo que se hace es que son de subunidades. Quiere decir que, por ejemplo, tratamos la toxina para convertirla en toxoide y entonces puede hacer anticuerpos contra la toxina y neutralizarla, o bien se puede dar proteínas virales, que aquí puede entrar la gripe y, por ejemplo, pues también está la vacuna de la hepatitis B. Y un caso muy especial son aquellas vacunas en donde lo que queremos es hacer anticuerpos contra la cápsula de bacterias. Eso es lo que se llaman vacunas contra polisacáridos y puede ser, ya veremos como dos, de vacunas conjugadas o vacunas de solo polisacáridos. Y luego hay una serie de vacunas pues, que están en investigación, que las que más importancia probablemente tengan ser vacunas de DNA, como veremos. Este, por ejemplo, es un virus, es una vacuna de un virus recombinante, en el que, por ejemplo, una proteína del virus del dengue se introduce en el virus de la fiebre amarilla y creamos un virus quimérico, que es el que se utiliza en la vacuna de dengue, que como veremos creó algunos problemas. En otras ocasiones, pues no hacemos una vacuna atenuada, sino tenemos el virus y entonces hacemos un tratamiento y se convierte pues en un virus fraccionado de subunidades, en donde las unidades también pueden ser unidades que en lugar de extraerlas del microorganismo, que puede contener lípidos y otras estructuras, pues entonces lo que hacemos es que sencillamente purificamos completamente la proteína. Y entonces, ¿cómo podemos purificar la proteína? Pues simplemente lo que se hace es que del microorganismo cogemos un gen que nos importe, lo metemos en una bacteria o una levadura y entonces lo que hace es que lo mete en sus ribosomas, lo traduce en sus ribosomas, que es una proteína que puede ser secretada o que haya que romper la levadura para conseguirla. Esto lo bueno que tiene es que no hay peligro de que el virus esté mal, de que esté mal, no esté suficientemente tratado y quede virus vivo. En este caso, lo más que puede quedar es levaduras vivas. Es un problema, pero no es tanto como en el otro. Bueno, entonces aquí tenemos una pequeña tabla donde refleja las diferencias entre las vacunas que son replicativas de las vacunas no replicativas. La vamos a ver, pero un punto fundamental es que las vacunas replicativas generan linfocitos de memoria efectores que pueden quedarse en el lugar donde hemos hecho la infección, donde hemos puesto la vacuna, que no ocurre en las vacunas inactivadas porque no son capaces de infectar células. Y luego también un punto importante es que las vacunas recombinantes se pueden utilizar en mucosas. Y eso no ocurre en las vacunas de subunidades porque no contienen PAMs y no hay buenos adyuvantes para mucosas. Y bueno, y también dentro de estas vacunas no replicativas, pues habría que hacer una especial mención a las respuestas T independientes que hay contra polisacáridos de la cápsula. Bueno, pues simplemente esto ya lo hemos visto. En las vacunas no replicativas que no tengan PAMs, que sea por ejemplo toxoide o que sea una proteína viral, pues para poder hacer
una respuesta T que colabore con linfocitos B para generar anticuerpos, pues entonces necesitamos que aplicar un adyuvante. Ese adyuvante es aluminio, hay diferentes que se están tratando, de hecho lo veremos al final en un liposoma, pero bueno, la idea es que necesitamos adyuvantes. Y por eso no se puede, a los adyuvantes en piel, pues el antígeno está digamos, inmerso en estos adyuvantes que lo que hacen es hacen que la dendrítica madure y entonces, bueno, pues puede activar linfocitos T vírgenes. Como en las mucosas no hay adyuvantes, pues las dendríticas no maduran y entonces no hay respuesta inmune. Bueno, aquí tenemos una tabla que es el calendario vacunal infantil. Esto lo que quiere decir es que una de las personas a las que tenemos que proteger son los niños recién nacidos. Y les tenemos que proteger porque no tienen células plasmáticas previas, pueden hacer infecciones, diarreas de gran importancia, neumonías de gran importancia, entonces tenemos que intentar protegerles. Bueno, entonces lo que vemos primero es que muchas de las vacunas no se pueden dar antes de los 2 meses. Eso es importante porque requiere una mínima maduración del sistema inmune, aunque hay algunas que se dan en recién nacidos nada más nacer, como veremos. Por ejemplo, la vacuna de hepatitis B en niños de mujeres que tengan una infección crónica por hepatitis B, o una vacuna que se llama BCG, que no está en calendario vacunal español, pero que está en algunos lugares. Bueno, vamos a ver, entonces, hay algunas vacunas que que te dan 3 dosis. Esto en general, prácticamente todas, en las que se dan 3 dosis en una siguiente dosis a los 2 meses y otra pasados 7 meses, son vacunas no replicativas. Son vacunas no replicativas, como veremos, en las que con una primera dosis el antígeno es eliminado rápidamente, aunque haya adyuvantes que hacen que el antígeno permanezca más tiempo, pero bueno, se generan pocas células plasmáticas de vida media larga a partir de linfocitos de memoria, pero se generan linfocitos de memoria. Y entonces con las siguientes dosis conseguimos estas células plasmáticas de vida media larga que producen anticuerpos que mantienen una alta concentración en sangre. Y la tercera dosis sobre todo para aumentar la afinidad. Y algunas de ellas requieren dosis de recuerdo al cabo de años. ¿Por qué? Pues porque yo digo que las células plasmáticas de vida media larga no son eternas y entonces pues van disminuyendo con el tiempo y hay algunos sujetos que desaparecen más rápidamente y entonces lo que hacemos es activar de memorias que tienen, que entran otra vez en centro germinal y se forma una respuesta inmune. Y luego hay algunas vacunas que se demoran en el tiempo. Una de ellas, la triple vírica, es una vacuna recombinante. ¿Por qué no se da antes? Bueno, pues no se da antes por varias razones, pero fundamentalmente tiene que ver con la presencia de anticuerpos maternos y con la posibilidad, aunque no está tan clara, de poder dar vacunas a niños inmunodeficientes, que la veremos en el capítulo 16, que pueden hacer entonces enfermedades graves. La de varicela también es una vacuna recombinante, se pospone también, además porque muchas veces la varicela se considera que no es una enfermedad grave y se puede pasar sin necesidad de vacuna, pero bueno, hay una cierta polémica. Y luego hay una vacuna que se pospone a los 11-12 años, que es la de papilomavirus, porque protege de enfermedades de transmisión sexual y entonces antes de los 12-13 años pues se considera que no puede haber ese tipo de reacciones. De todas maneras, las vacunas no solamente se dan a niños, a bebés de 2 meses de edad. Hay algunas vacunas que se dan prenatalmente. Por ejemplo, antes de que haya un embarazo, antes de una epidemia de gripe, o en algunos casos en que las vacunas contra toxoides no son especialmente buenas. Entonces puedes vacunar mujeres embarazadas y entonces lo que hacen es que hacen anticuerpos que pasan, si son de tipo IgG, por placenta y protegen al niño de infecciones antes de que se produzca la vacunación. Y por otra parte, hay algunas vacunas que se dan en adultos, por ejemplo, en mayores de 65 años, pues se tiene que dar la vacuna de la gripe anual y además una vacuna de neumococo, que es una de polisacárido, como veremos posteriormente. Y bueno, hay que tener en cuenta que aunque podemos vacunar, algunas vacunas son idóneas en mujeres embarazadas, hay algunas vacunas que están contraindicadas durante el embarazo o bien en pacientes que tengan una inmunodeficiencia. Pues ¿por qué? Porque son vacunas atenuadas que si el sistema inmune no protegen bien, al ser vivas y poder infectar, pues pueden crear infecciones graves. Aquí se refleja cómo si yo doy una vacuna atenuada, pues puede pasar placenta antes de que la madre haga anticuerpos que puedan controlarlo y entonces el niño quede infectado, con lo cual hay que evitarlos. ¿Qué otros efectos tiene el embarazo? Bueno, pues que si la madre tiene anticuerpos contra la vacuna
y la vacuna es atenuada, pues entonces lo que hace es que impide que el virus, hace que el virus o la bacteria se elimine rápidamente, con lo cual a lo mejor no infecta células, no genera células plasmáticas de vida media larga, porque es eliminado rápidamente, y luego además pues también a lo mejor impide que infecte células, con lo cual no se forman cuerpos apoptóticos, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, hay que tener en cuenta la presencia de anticuerpos maternos. Como nosotros no se sabe si las vacunas se dan a toda la población, es muy difícil discriminar si una mujer está embarazada tiene anticuerpos o no, pues entonces muchas veces se pospone la vacuna hasta que suponemos que todas las mujeres ya no tienen anticuerpos. Imaginaros que entonces realmente es paradójico, porque son las madres que tienen anticuerpos contra las vacunas las que sus niños quedan no protegidos con la vacuna por este problema. Y en cambio las mujeres que no tienen anticuerpos, pues sus niños no tienen anticuerpos, la vacuna funciona eficientemente y entonces quedarían protegidas. Sería algo paradójico. Muy bien, bueno, pues las vacunas atenuadas lo que tienen es que, como todas, pues pueden hacer una respuesta B de producción de anticuerpos, hacen células plasmáticas de vida media larga, pero también si infectan células, pues pueden hacer una respuesta de linfocitos T. Luego, además, se pueden dar en mucosas y entonces puedes generar IgA en aquellas infecciones que penetren por mucosas en donde la IgG no llega, por ejemplo, mucosa digestiva. De hecho, también se puede dar en las vacunas atenuadas por piel, cuando no necesitas tener una IgA, pues por ejemplo porque el microorganismo entre por vía respiratoria, y entonces porque la IgG es capaz de pasar. Y bueno, pues entonces si tú estás vacunado, en la reinfección no tenéis que decir simplemente que está protegido, tenéis que decir por qué. Pues porque se generan anticuerpos, tienes anticuerpos presentes que pueden inmediatamente entrar el virus, porque tiene linfocitos TCD4 memoria que inmediatamente secretan interleucinas, porque tienes CD8 memoria que matan inmediatamente, además de que tienes una respuesta inmune per se. Bueno, en general hay veces en que hay una vacuna recombinante, que es la vacuna de tuberculosis, la BCG, que se da al recién nacido porque tuberculosis no genera anticuerpos, entonces este problema que vimos pues no tiene lugar. Y hay veces en que las vacunas que se dan en el sistema digestivo, en mucosas, como por ejemplo rotavirus, tampoco se esperan los 12 meses. Esto tiene que ver porque muchas de estas infecciones aparecen en niños menores de un año y entonces, claro, es absurdo no vacunarles antes porque realmente es cuando realmente es grave. Y por otra parte, porque, bueno, las de mucosas muchas veces se dan en zona oral, las personas las mujeres pueden estar dando lactancia, por decir lactancia materna, la IgA que está en la leche materna puede tener efectos, entonces es curioso, pero muchas vacunas de mucosas ni siquiera cuando hay lactancia, porque a veces que no hay lactancia, y también se dan varias veces. Bueno, es una característica, pero esto de las vacunas es muy experimental, por eso se hacen ensayos clínicos. Bueno, las vacunas no replicativas, pues contienen elementos, necesitan adyuvantes y genera una respuesta de linfocitos B, pero no genera linfocitos T efectores TH1, TH17, CD8. Entonces, no infecta células, no hay CD8, pero tenemos anticuerpos que pueden mantenerse en sangre y que nos pueden proteger y además tenemos linfocitos de memoria. Pero sobre todo lo importante es generación de células plasmáticas de vida media larga. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una IgG que puede pasar, si es si es un microorganismo que entra por vía respiratoria, pues entonces tengo la IgG que puede neutralizar el virus o favorecer la fagocitosis de la bacteria inmediatamente. Entonces lo bueno es que tenga anticuerpos. Además, los anticuerpos pues, pueden tener otras funciones, activación de complemento, citosina mediada por anticuerpos, es decir, que hay muchas vacunas de virus que realmente son no replicativas y no pasa nada. En las vacunas no replicativas normalmente tengo que dar varias dosis. Con la primera genero unas poquitas células plasmáticas de vida media corta, muy poquitas largas a partir de epígenes. Bueno, depende un poco del adyuvante, pero en general no. Pero genero desde luego muchas B memoria. Con la segunda dosis, estas B memoria se convierten en células plasmáticas de vida media larga a partir de linfocitos B memoria y la tercera dosis fundamental lo que tiene es una mayor afinidad. Un comentario relevante son las vacunas de polisacáridos. Las vacunas de polisacáridos pueden ser simplemente dar el polisacárido tal cual, hacer una respuesta T independiente, que en adultos mayores de 65 años genera células plasmáticas secretoras de IgG contra el polisacárido que duran 2 o 4 años, que yo llamo células plasmáticas de vida intermedia y que pueden favorecer la fagocitosis de las bacterias con cápsula.
porque mantienes una concentración de anticuerpos en sangre. Otras veces, como estas vacunas no se pueden dar antes de los 2 años, pues entonces se hace una vacuna que se llama conjugada, en que el polisacárido pues se une a una proteína y entonces hay una colaboración. Pues por ejemplo aquí el polisacárido puede ponerse de varios serotipos, se une a una proteína, por ejemplo KLH, que es una proteína de planta, y entonces en los linfocitos B antipolisacáridos endocitan todo el complejo antigénico, hacen péptidos de KLH, bueno, aquí no se nombra como péptido, pero lo sabemos, y entonces puede haber cooperación. Entonces son anti-KLH y estas se convierten en plasmáticas. Es curioso porque estas vacunas no generan linfocitos T memoria que sean útiles en la infección por el microorganismo. Pero yo tengo B memoria antipolisacárido que recibirá cooperación de linfocitos T que reconozcan proteínas de la bacteria, como por ejemplo en este caso CIT. Pero da igual, porque aquí realmente lo importante en estas vacunas es tener células plasmáticas de vida media larga, que con ello tenemos anticuerpos que pueden inmediatamente favorecer su fagocitosis. Y que yo genere nuevos, pues bueno, no necesito una gran rapidez en esta generación porque es difícil predecir cuánto tiempo van a tardar los linfocitos T vírgenes en convertirse en TFH que colaboren con los linfocitos B memoria generados con la vacuna, pero el sistema funciona. Y aquí hay una serie de características de estas vacunas de polisacáridos y conjugadas, en que, bueno, la vacuna de polisacáridos tiene la ventaja de que se pueden tener más serotipos, pero tiene la desventaja de que no se puede poner antes de los 2 años. Y entonces en calendario vacunal infantil pues no puede estar. Y entonces en general lo que se hace es que tú das a niños la vacuna conjugada, aunque tenga menos serotipos, pero proteges de unos cuantos, y luego en adultos mayores de 60 años das la vacuna de polisacáridos porque tiene más serotipos y bueno, protege mejor. Las vacunas conjugadas de niños pues hace este tipo de respuesta que como tiene que aplicarse en piel, pues entonces no genera IgA, mientras que la vacuna natural pues sí que genera IgA habitualmente. Y bueno, aquí tenemos otra vez unas características de unos y otros con los diferentes microorganismos que están en una y otra. Bueno, ¿qué conseguimos con las vacunas? Bueno, excepto con la vacuna de polisacáridos, que no conseguimos linfocitos T ni B memoria, solo células plasmáticas de vida media larga. En general, podemos conseguir células plasmáticas de vida media larga, que eso es fundamental. Necesitamos, si son virus, que los anticuerpos sean neutralizantes, y también podemos generar linfocitos T y B memoria. Y entonces lo importante es tener anticuerpos preformados, que los anticuerpos preformados nos protegen inmediatamente. Y si tenemos una infección, pues lo que hacemos es una respuesta inmune frente a él. Pero bueno, realmente lo importante aquí sería un niño de 11 meses que ha recibido la tercera dosis y luego se infecta, pues por ejemplo, con uno de los serotipos contenidos en la vacuna. Como aquí solamente hay IgG, pues sería una vacuna aplicada en piel, por ejemplo, una vacuna conjugada, y bueno, pues está protegido porque tiene anticuerpos preformados. Luego también hace una respuesta inmune, pero para generar todavía más células plasmáticas, etc. Y bueno, decir que las vacunas subunidades sirven en infecciones virales, aunque parezca que no, porque no genera CD4 y CD8, porque tiene anticuerpos que pueden neutralizar el virus, pueden hacer citocidia mediada por anticuerpos, etc. Mientras que las atenuadas generan también linfocitos de memoria, tanto memoria efectores como memoria centrales, y como son memoria efectores, pues pueden hacer una respuesta inmune en horas frente al microorganismo. Y además, los linfocitos T, como hemos visto, son capaces de dar reacción cruzada entre serotipos. Otro tipo de vacunas, pues bueno, se está especulando las vacunas DNA, porque en ratón esas vacunas, ese DNA es captado por células dendríticas y entonces genera genera proteínas, en función de cuáles se pongan pueden estar secretadas o quedarse en citoplasma, y al final puedes hacer linfocitos TCD4, CD8, además puede hacer anticuerpos. Esto era muy prometedor, pero desgraciadamente en humanos no ha funcionado bien. Y bueno, pues como uno de los problemas de las vacunas no atenuadas, o sea, no replicativas, es que no generan linfocitos TCD8, pues es intentar dar antígenos que pasarlas al citoplasma. Entonces estos utilizan liposomas, que bueno, lo que haces es que el antígeno está o bien dentro del liposoma o incrustado en el liposoma, y luego además puedes en el liposoma introducir PAMs de manera que intentes estimular dendríticas. Bueno, pues hay una serie de parámetros que conseguimos saber que un individuo está bien vacunado o que está protegido después de la vacuna. Se llama correlaciones, que en general son concentraciones de anticuerpos
frente a determinados virus. Y se consigue pues con títulos de anticuerpos o con ELISAs, pues conseguir ver cuál es la concentración mínima de anticuerpos. Evidentemente lo que no hay es ninguna respuesta de medir la respuesta T. Las vacunas tienen ahora un problema, que son, ya lo sabéis, el movimiento antivacunas, y entonces, bueno, hay que estresar pues, la importancia de vacunarse porque los efectos secundarios son, los efectos adversos de una infección en un individuo no vacunado son mucho más graves que en un no vacunado. Y bueno, que en eso hay que tener mucho cuidado porque lo que ocurrió con la vacuna de dengue, que como vimos, resulta que en niños que no hayan tenido contacto con dengue, la vacuna exponía tenía un doble riesgo de poder hacer un dengue hemorrágico en una reinfección, pues entonces hace perder la confianza y eso es un punto clave. Y bueno, para terminar, simplemente decir que ahora mismo el punto muy importante en los microorganismos que tengan serotipos es conseguir con la vacuna hacer anticuerpos de reactividad cruzada, que desgraciadamente por el momento no se consiguen, porque cuando vacunas genera siempre anticuerpos contra la zona del serotipo, la zona que no es compartida entre serotipos, y eso es un tema de investigación muy importante.